Mañana con 15 grados de temperatura, como le decíamos más temprano, es un enorme placer recibir en Arriba Gente al presidente de ACE, al doctor Leonardo Cipriani. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, buenos días para ustedes y Bueno, para toda la audiencia. Bienvenido. Un día particular, coincide, digamos, este 13 de octubre con el cumplimiento de 7 meses oficiales, podríamos decir, desde aquel 13 de marzo en el que el presidente nos anunciaba a todos los uruguayos la situación de emergencia sanitaria que comenzaba a vivir el país. Y curiosamente, pero más allá de que hemos aprendido todos muchísimo a lo largo de estos 7 meses y que los números podemos verlos de forma diferente, estamos hoy tal vez sobrepasando en unos pocos casos la cantidad de contagios que, por ejemplo, tuvimos en el momento más crítico, que podríamos decir, creo que fue por abril. Han cambiado las visiones de esos números. Evidentemente daría la sensación de que por lo menos las autoridades lo que nos transmiten es que no generan el peligro o los riesgos que generaban esos mismos números hace unos cuantos meses atrás. Pero siempre nos dicen que esto se puede perder en cualquier momento. ¿Esa es la realidad a 7 meses de haber comenzado? Esa es la realidad, Humberto. Y lo que acá tiene que quedar claro es lo siguiente. Me acuerdo como si fuera ahora, hablando el 13, venía el presidente con Álvaro Delgado en el helicóptero, venían de Artigas y veníamos por WhatsApp porque no se escuchaba bien con este número de los casos que ya estaba. Claro, ¿qué nos pasó por abril? No conocíamos la enfermedad, seguimos sin conocerla. Digo, todavía no hay un conocimiento que uno puede decir 100% esto, sabemos cómo va a actuar, pero uno ya sabe el patrón. Y bueno, esos primeros casos nos tenían, estábamos con el índice de contagio, cómo podían ser, las políticas exactas que tomó el Uruguay de no a la cuarentena obligatoria. Ahora recién salió la OMS a dar opinión de que la cuarentena obligatoria a veces no es de las mejores medidas. ¿Hoy qué nos pasa? Hoy el Uruguay es otra situación, en primer lugar. Está mucho más abierto, o sea que tenemos las actividades comerciales, se ha protocolizado casi todo por parte del Ministerio de Salud Pública y de una manera exitosa. O sea que la economía del país está en marcha, el Uruguay está despierto y siempre se están siguiendo las líneas epidemiológicas de los contagios. Por eso, más allá de que ahora estamos 312 casos al día de ayer, siempre se viene aumentando por debajo de un 1% cuando uno ve el número total de test y uno lo promedia en unos días. O sea que, y el secreto enorme viene en que se agarra al paciente, se le ve la línea epidemiológica, se testea a todo el mundo. Mientras Uruguay pueda seguir con esta conducta y no se pierda este control, esto se domina. ¿Podemos decir que estamos mejor que en abril entonces porque los casos son un poco más, pero no tanto, con la economía más abierta, con más actividades? Por supuesto, nosotros desde mi punto de vista, digo, es una opinión acá personal, nos desespera y a los que estamos en salud nos desespera más. Pero uno cuando ve, ejemplo, esta gente ahora en Fraile Muerto, se sigue la línea epidemiológica. Siempre esta modalidad es lo que nos permite este control. Que acá está el riesgo que nosotros podemos tener si la gente no nos toma conductas que sean apropiadas y perder la circulación viral, ¿no? Voy a eso. Ayer le preguntaban al presidente de la República por este caso que se dio en Maldonado, una fiesta privada, una convocatoria. El presidente, tratando de ensayar una respuesta, decía, no se puede creer, no se entiende. ¿Se tendría que ser más punitivo con este tipo de conductas a sabiendas de que hay normativas votadas hace poco tiempo en el Parlamento que lo permiten? Mira, en mi opinión sí. ¿Sabés por qué? Porque te ponen en riesgo toda una población. Vos ponete a mirar que si vos en este caso en Maldonado, a vos se te llegara a disparar, vos perdés líneas epidemiológicas. Después le pasa a la gente que no te voy a decir que estuvo en la fiesta y de repente aguanta y queda, y uno empieza a tener circulaciones que no las controle. Eso pasó en Costa Rica, si yo no me equivoco. Costa Rica venía Costa Rica como tenía Uruguay controlado y explotó. Y se fue a 56.000. Sí, una De locura 1.000 y pico fue. a Y en muy poco 56.000, tiempo, además. En muy poco tiempo. Ese es el riesgo sin causar pánico, ¿tá? Porque no lo hay que tener. Es tomar las medidas. Claro, porque hasta ahora, digamos, lo que uno ha visto, se ha informado y ha hablado con las autoridades y con los operadores judiciales que han actuado en estos tipos de casos, muchas veces se hace un evento, no autorizado obviamente, y
Lo que se hace, bueno, un apercibimiento. No se puede hacer esta actividad, es decir, pero no se va al grano, es decir, no se va directamente a una sanción. Cuando, digo, todos somos conscientes de que estamos en una emergencia sanitaria y que hay actividades que no se pueden realizar. Acá nosotros creo que tenemos que tener sentido común. El Ministerio, de una manera, y con el grupo científico asesor, vienen realizando protocolos que son exitosos, porque, digo, se ve, ¿tá? Y está toda la gente que uno entiende, la gente que organiza fiestas, los fotógrafos, los que hacen vestidos. Yo me imagino esa pobre gente, todo lo que debe haber vivido en estos 7 meses, ¿no? Y con lo que les implica en su trabajo. Pero este tipo de eventos que son... Obviamente a alguien le debe dejar un rédito o que se usan para divertirse, creo que tenemos que tener un poquito de criterio porque es contagioso. Ustedes vieron que en los lugares donde han habido casos, estas familias que se afectaron, 4 o 5, se suele afectar. El índice de contagio que tiene es alto y se tapa tan fácil como con el tapaboca y el distanciamiento. A mí otra cosa que me pone nervioso, y esto lo digo, no quiero generar una polémica, son los velorios. Vos sabés, cuando uno va a un velorio o cuando llega el momento del cementerio, el abrazo es inevitable. Y hace un tiempo me pasó ver uno y ves a la gente y obviamente el sentimiento que uno le destapa. Claro. Son todas las cosas que tenemos que cuidarnos, ir, saludar poco, hablar de repente un poco más por teléfono, en esta nueva normalidad que el Uruguay la puede vivir y que la vamos viviendo bien y con un sistema de salud preparado que podemos ir aguantando los casos. Ahora, doctor, en el caso de lo que mencionábamos y hacía referencia a Danilo, la molestia, podríamos decir, del presidente, que no es la primera vez que nos habla de este tipo de fiestas clandestinas. Se terminó sabiendo que en el departamento de Maldonado eran cerca de 10, hoy en la mañana temprano escuchaba que en esta puntualmente con 400 personas había sido promocionada incluso a través de las redes. Entonces uno se plantea lo siguiente, evidentemente venimos hablando de esto, se están haciendo los apercibimientos correspondientes, se insiste, se sabe que va a haber sanciones para quienes fueron los organizadores, se le trata de comunicar a la gente que también es una inconsciencia el concurrir a ese tipo de fiestas, pero estamos en la antesala de una temporada turística y yo me imagino que van a ser muchas las situaciones clandestinas que en temporada, con ingreso de, ya veremos qué tipo de turista y con qué tipo de... Pero empiezo a imaginarme que la situación puede llegar a ser más compleja y digo, no se podrá, si una fiesta es promocionada a través de redes, actuar antes, evitar la realización y no esperar a que se produzca el acontecimiento, llegar con la autoridad, realizar el apercibimiento y después aplicar el desacato. Es decir, no empezamos a poner en riesgo a la población de manera tal de decir, no, si esto se está organizando, ya desde el momento que se organiza, que no pueda llegar a realizarse. Comparto contigo en un 100%. De empezar a hacer tipo empezarlas a encontrar antes, empezar a prevenirlas, ¿no? El Estado tiene la potestad, el Ministerio de Salud Pública, yo soy ACE, no el Ministerio de Salud Pública, pero tiene el rol en una epidemia sanitaria de policía sanitario, como se controla. O sea, se podría accionar para evitarlas. Y se puede, claro. Y para mi punto de vista va a haber que empezar a accionar, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en Rivera, cuando estuvimos la última vez, ya el Ministerio tomó el papel, apoyado por el Ministerio del Interior y la Intendencia, en salir que no sé si aplicaron alguna sanción. A veces, esto es horrible decirlo así, pero a veces la letra con sangre entra, ¿no? Ahora capaz que hice un comentario no apropiado, pero el perfecto del Chuy, cuando, me acuerdo, yo tuve 2 reuniones con él, cuando tuvimos algunos casos, y sobre todo en Santa Victoria o Palmar, el hombre se puso con su oficina en forma estricta, sancionaba a la gente sin tapaboca en unos 700 pesos uruguayos, y me acuerdo que clausuró cuando yo estuve 3 días una estación de servicio. Y en el Chuy del lado brasilero, el hombre, teniendo como 300 casos a 19 kilómetros, ellos estaban controlados. Sí, ayer hablaba, anteayer, con gente de Chuy justamente y decía, estamos con 0 casos. Sí. Es decir, han logrado, es una frontera terrestre, como es en el caso de Rivera, si bien no son ciudades Santana y Rivera de lo que es Chuy, pero estamos hablando de esa
convivencia y lo han controlado y lo han mantenido bien. Evidentemente, del lado de Brasil también se está trabajando bien en ese sentido. Eso que nosotros, y a mí me encanta esto de marcarlo en todas partes, y uno cuando habla a veces con colegas que son de afuera, la cultura del pueblo uruguayo es grande. Porque Uruguay no solo ahora en esto del COVID, en lo que ha sido en las viejas también, a veces epidemias en la zona, dengue, vamos, te estoy hablando hace muchos años, yo era estudiante cuando fue el cólera. Uruguay siempre supo tener muy buena acción ante este tipo de situaciones, ¿no? Cipriani, ¿en qué zona del país está el mayor desafío para ACE con el tema del COVID y de esta pandemia? Mira, Rivera estamos con 80 y poco de casos y en ACE tenemos unos 47 pacientes que están todos por suerte en atención ambulatoria. La tenemos preparada, está, lo que es ACE allá está preparada, y después Montevideo, que siempre te tiene en vilo por el número de casos, pero sí vamos a proporciones grandes, ¿no? Colonia por suerte estaba con unos 30 casos, pero se va llevando. Es una situación que nunca te baja la alerta, pero Rivera es de los puntos que más nos preocupa y ocupa. Yo ya me olvidé las veces que fui a Rivera, pero además nosotros ahí hicimos todo un eje en el hospital, en lo que es la red de atención primaria para detectar, y también y potenciamos con Tacuarembó, ¿no? Doctor, y en el marco de todo esto, ¿usted qué piensa de esta propuesta de pasaporte sanitario para poder ingresar al país que se está haciendo respecto a eventuales turistas que lleguen? Mira, ahora nosotros, a mí el tema del turismo me tiene medio preocupado también, en el sentido de que nuestros hermanos brasileros y argentinos tienen casos. Además vieron que los camioneros cuando entran es un número importante. Por suerte, acá el Instituto Pasteur viene con lo que es la técnica LAMP, o sea que va a ser una técnica mucho más rápida que permite instalar los laboratorios por poca plata. Con $5.000, una cuestión así, ya se pueden instalar. Esto Batiani ya son los que están trabajando muy fuertemente. Que esa técnica, al ser mucho más sencilla, al ser más rápida, puede ser un poco más segura, ¿no? Siempre está el tema del tiempo que se incuba, o sea que me lo pueden hacer hoy y yo tenerlo en 4 días. Pero eso creo que el Poder Ejecutivo va a tener que ir tomando su medida. El Uruguay como que se está preparando para eso, gracias a la gente del Instituto Pasteur, ¿no? Claro, pero ¿es viable entonces que venga una persona y pueda venir a hacer turismo y sin tener que hacer una cuarentena de al menos 7 días? No, yo no lo veo. Ese es un principal desafío, En ¿no? lo personal, Leonardo Cipriani, va a haber un protocolo hecho por el Poder Ejecutivo. Claro. Yo en lo personal no lo veo. Y lo considero en lo personal que puede ser un ingreso de casos al Uruguay, ¿no? O sea, en caso de abrir al turismo, deberían estar 7 días en cuarentena. Y por lo menos, Por lo menos. entre 5 y 7 días. Ahora, doctor... Igual algo vas a parar, pero vos en un porcentaje de riesgo podés tener. No sé si usted tiene o no conocimiento fehaciente o se ha hablado este tema, pero el otro día teníamos al doctor Bañulo y él nos decía, quiero ser preciso con sus palabras, cuando hablábamos de que los turistas pudieran venir con un test negativo, él dijo, yo confío en los test que se hacen en Uruguay. Cuando yo lo apuré un poco como diciendo, pero... ¿Qué quiere decir? ¿Que los test que pueden venir de Argentina o de...? No, yo no tengo datos, pero confío en los test de Uruguay. Pero nos generó a nosotros tres una posibilidad la sensación de que los test que se realizan... Que no dan certezas que no dan las sí dan certezas Uruguay. que dan los nuestros. Que podemos como que caer, por decirlo de alguna manera, hasta incluso, creo que utilizaste la palabra test truchos, en un momento, resultados truchos, como diciéndole, pero ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces... ¿Han comentado que puede pasar algo de eso también? No, nosotros no. Típica respuesta de Homero Bañulo, con mucho respeto al profesor, que lo aprecio muchísimo. Obviamente. Porque es bien, es categórico, blanco, negro. Y así en la especialidad de él ha sido un excelente profesional. Brasil hace test serológicos, ¿no? O sea que eso marca si uno la tuvo o no. Uno no puede decir si del otro, uno cree que no, que cuando algo viene, lo ilegal puede ocurrir en todos lados, ¿no? Esperemos que no lo sea así. Lo que uno ve, y si uno actuara sobre lo seguro en esto, que capaz que ahí uno tiene una visión muy sesgada en la salud. Tenemos que pensar que el Uruguay, como cuando el presidente hablaba de todas las perillas, ¿no? Cómo hay que manejarlo, porque la gente no solo se vive y se enferma de COVID. Yo me imagino
una persona con un salón de fiesta o la señora que está haciendo el vestido del cumpleaños de 15 se debe querer matar y debe estar angustiada, deprimida y capaz que no tiene plata para comprar remedio para la presión. O sea que esa persona se me puede enfermar mucho más. Acá viene lo que en todas estas situaciones uno no puede usar el tema del cuco de la pandemia, del COVID, porque se nos puede ir por otro lado. Vieron lo que fueron los apoyos en las líneas psicológicas, lo que ha aumentado, ¿no? Lo que se sabe que aumentó la depresión. Yo ahora festejo esto, que se vuelva a la presencialidad, ¿no? Porque los niños necesitan. Yo tengo un familiar que es profesor de educación física que me decía que en la escuela pública es impresionante la deserción que hay. Eso genera de repente tanto o más daño como esto, ¿no? Tenemos que ser conscientes que acá hay que ir manteniendo, ¿cómo se decía? Los platitos chinos, Los todos platitos girando. chinos, claro. Están girando los platitos chinos y hay que mantenerlos girando. Y a veces uno mueve solo el de ACE Claro. y se preocupa que tiene que ser así, ¿no? Y a propósito de la educación y este reclamo que hay de una organización de padres por el aumento de las horas de presencialidad, en su opinión, ¿hay posibilidad de flexibilizar algunos protocolos para que permitan, sobre todo en la educación pública, que los chiquilines tengan más horario de clase? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, el grupo científico asesor ha demostrado ya que el contagio entre los niños es menor, se toman las medidas y además eso, si uno lo ve al revés, la maestra... los maestros, lo que implican en el niño, la conducta que le hacen tomar al niño, el lavado de manos, el uso del tapabocas. Después va el niño y lo hace en la casa. Che, papá, el tapaboca. Che, papá, no te lavaste las manos. Esos efectos multiplicadores de la educación, yo en lo personal los considero fundamentales. O sea, pero podría haber un grupo de 25 niños en una clase con separación menor a 2 metros, bien ventilada. Y que ventilen bien. Opinión también. Sí, estamos siempre, ahora me llama después Salinas y me dice, Leo, estamos preguntándole su opinión. Pero, ahí va, pero sí, en mi opinión yo creo que estas cosas son buenas por lo que significan, ¿no? Y a propósito de esos equilibrios que usted hablaba, toda esta situación que repercutió directamente en lo sanitario a nivel país, ¿cómo repercutió desde el punto de vista de los impactos de atención en salud de ACE? Es decir, la gente se cuidó mucho, salió mucho menos durante un tiempo, ya hemos vuelto a la normalidad que teníamos antes del 13 de marzo, pero iba menos al médico, consultaba menos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los costos en salud, desde el punto de vista de los resultados en salud, desde la mirada de ACE, ¿cómo repercutió esto? Mira, nos aumentó la lista de espera quirúrgica. ¿Cuánto? Ahí tuve un problema porque me daban 4 números distintos en el mismo día. Pero tenemos como 6.000 cirugías atrasadas, que llevó a tener que correr la presencialidad. Paró mucha consulta de control. No tengo dato que yo te pueda decir, no se controlaron tantos diabéticos, pero obviamente tiene que haber eso, estas cosas repercuten. Repercute en el control del niño. Nosotros tenemos que pensar que el primer año de vida del niño son 11 controles que se van detectando patologías. Repercutió en eso, repercutió, por ejemplo, en patologías crónicas. No hemos tenido picos ni aumentos de internación. También te digo otra cosa, bajaron los accidentes de tránsito considerablemente. O sea que por ahí tuvimos un afloje. No tuvimos mucha patología respiratoria internada a nivel de lo que es CTI. Siempre tuvimos una capacidad de ocupación. Hoy no. De ayer, por ejemplo, teníamos 40% de camas libres de CTI. Digo, a esta altura siempre, cuando uno ve los históricos, era así, pero en el invierno, por ejemplo, se pudo ir llevando. Obviamente esto de la pandemia, y bien tomada la medida, porque el que se haya detenido lo programado fue una de las cosas que sirvió para preparar el sistema por si esto nos iba mal, o sea que para tener camas, que es lo lógico. Lugares del mundo porque hay gente que muere, porque no accede a un ventilador, a una cama de CTI. En Uruguay eso, el número de los casos siempre tuvimos camas sobradas por cómo se fue planificando. Pero obviamente te repercute en la salud mental, que tanto nos preocupa y ocupa en ACE, por eso ahora trabajamos. La línea tuvo arriba de 12.100 llamadas y sabemos que ya estamos en una población de por sí con un poco de depresión y altos números, ¿no? Claro. En suicidios. O sea que, mira, por suicidio hay 10 veces más muertos que por COVID.
¿Aumentó la cantidad de usuarios de ACE? Se nos fue unos 70.000 más. Nosotros pasamos, mira, cuando yo tenía números de enero de 1.380.000 y estábamos en 1.000.000, ahora 400 y pico, unos 72.000 más aumentaron. ¿Hay capacidad para, sí, tenemos, absorber? Tenemos. ¿Y hay una perspectiva de cuánto más van a aumentar? No, no la tengo. Yo creo que no. Se trabajó mucho a nivel de la Junta Nacional de Salud y con el Poder Ejecutivo para mantener las cápitas FONASA. Nosotros tenemos que pensar que el sistema nuestro se sustenta por la seguridad social. Son los que se llaman bismarckianos. Y tiene una cosa muy buena, que es que permite que el niño continúe con el prestador original, no pierde el FONASA. Eso nos sirve mucho y eso es importante, para que el niño no pierda el control. Y en el caso de los adultos se nos fue en 70.000. Usted, ya saliendo un poco del tema COVID y yendo a otros temas, lo acaba de mencionar usted, la importancia que significa para la administración el tema salud mental. Acaba de mencionar el tema suicidios. En una entrevista con El Observador usted dijo una frase polémica, como que responsabilizaba a ACE por la cantidad de suicidios. De hecho, algunos especialistas en el área salieron a responderle. El doctor Balmaya, que estuvo con nosotros, creo que fue el viernes, fue uno de los que... Se me enojó. Sí, se nos paró y dijo, yo quiero hacer una aclaración. ¿Por qué dice esa frase usted, Cipriani? Te lo digo bien claro y la sigo manteniendo. Y te digo por qué. Hay una cosa que se llaman determinantes de la salud. ¿Qué es determinante de la salud? ¿Cómo es que una población se enferma? Eso depende de factores. Uno de ellos es la biología humana, otro es el estilo de vida, somos todos sedentarios, todos gordos. Otro es el medio ambiente, estamos todos contaminados. Y el otro punto, y es importantísimo, es la accesibilidad a la salud. ¿Qué nos pasa hoy y qué le pasa a ACE? Por eso, cuando lo dije, fui medio categórico. La gente en ACE hoy no accede a la hora con el psiquiatra. Nosotros tenemos un total de 316 cargos de psiquiatría con unas 4.700 horas, 4.800, ponele. Nosotros en el área metropolitana estamos arriba ahora casi de 7.000 pacientes en lista de espera para acceder a un psiquiatra. Te estoy hablando que hace 3-4 meses se anotaron para ir a la consulta y no llegan o fueron derivados. El paciente, al no acceder, un paciente deprimido, es como si yo te digo, un paciente con patología mental o con depresión o que va a hacer un suicidio, es una persona que está enferma. Es como que yo tengo una diabetes y no me la controlo. ¿Qué pasa si ese deprimido se quedó solo con la consulta de medicina general o la consulta del médico de la emergencia y no accedió al psiquiatra para hacer un tratamiento correcto y oportuno? De repente fue el suicidio. Uruguay tiene un número alto de suicidios y nosotros tenemos que pensar que ACE atiende a la mitad de la población. Yo estuve en Artigas la semana pasada, no hay psiquiatra en Artigas. Claro. ¿Y por qué te digo que somos culpables? Porque en ACE, y tampoco, yo acá nunca hablé al revés. La psiquiatría en el Uruguay la considero que tiene un perfil técnico espectacular. Y cómo encaró los programas de salud mental, espectacular. Por eso a nivel privado funciona bien. Pero en ACE le pagamos la mitad al psiquiatra de lo que gana en el medio privado. Y lo hacemos trabajar solo. Es un profesional solo que, por ejemplo, va una de Tacuarembó, que va a Bella Unión, la hacemos ver 40 pacientes, la pobre mujer es normal que se entren a cansar. Nosotros pagamos la mitad y tenemos las peores condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos con los núcleos más duros, más vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya lo tenemos puesto en este presupuesto. Regular a los psiquiatras a que ganen igual que en el medio privado, estimular la formación de los psiquiatras y hacerlos trabajar en equipo. Voy a entrar a un tema político ahora, porque en el quinquenio pasado, durante la administración Vázquez y durante la discusión del presupuesto pasado, una de las grandes apuestas de salud pública, me acuerdo, la discusión cuando se dio en el Parlamento, era apostar a la salud mental. Claramente los hechos han demostrado que se mejoraron algunas cosas, pero que fue insuficiente, obviamente. ¿Qué proponen en el presupuesto para poder corregir esto que está diciendo usted? Mira, nosotros en el presupuesto, lo primero que hicimos fue formar la nueva Dirección de Salud Mental. Ojo, la médica que estaba antes quiso retirarse, que es excelente, Magdalena Correa. Y después nosotros ahora incorporamos al profesor Pablo Fielit, que es un psiquiatra que en lo personal le tengo mucho aprecio por lo técnico. Formamos buenos equipos y lo que estamos haciendo es lo siguiente. En primer lugar, es mejorar los equipos de territorio. Nosotros tenemos que llevar de las 4.800 horas a más de 7.000 horas de consulta de psiquiatras semanales. Te estoy hablando.
son 7.000 horas semanales. ¿Nosotros qué queremos hacer? Esos 316 cargos tienen un promedio de 15 horas de trabajo cada uno por semana. Nosotros vamos a hacer cargos ahora, diseñar dentro de lo que pide siempre el sindicato médico, que son las funciones de alta dedicación, generar cargos de 20 horas y de 30 horas, tampoco de 48, porque si yo pongo un psiquiatra a trabajar 48 horas semanales solo en ACE, lo voy a quemar, va a quedar, se va a volar. O sea que hay que proteger también al profesional. Vamos a hacerlo trabajar 20 o 30 horas. Y vamos a pagar lo mismo que paga el medio privado. Eso fue lo que pusimos. Para eso ya conseguimos una partida de 375 millones por año para poder afrontar ese costo y salió. Además, entre nosotros en el Parlamento, yo entré con eso, que éramos los culpables del número de suicidios. Sí. Así los comprometía también a los legisladores a que me apoyen estas propuestas. El otro punto que vemos en la Ley de Salud Mental es la desmanicomización. ¿Qué es esto? La Ley de Salud Mental es muy rica y está muy bien aplicada. Claro, cuando salió, no tenía financiamiento. Se le exigió a pilas del sector privado, pero el sector público quedó, que es lo que vamos a hacer ahora. El plan de cierre de las colonias, no sé cuánto hace que vengo escuchando hablar, ¿no? Y se ha avanzado con esas casas de medio camino, digamos, pero muy lentamente, ¿no? Sí, claro. Una del buceo. Hay una, y no comparto, digo que no se me enojen los funcionarios de allí, yo no comparto el funcionamiento porque es un microhospital y vale, para 15 pacientes vale 1.800.000 por mes. O sea que para eso tampoco, acá hay que saber gestionar. La desmanicomización, ¿qué es? Es internar el paciente psiquiátrico en un hospital general polivalente. ¿Por qué?